Es un gozo tenerlos una vez más en la casa del Señor en esta tarde. Para mí es un honor cada semana, hermanos, venir y hablarles la palabra del Señor. Y qué mejor en esta tarde, hermanos, que estamos nosotros celebrando, hermanos, el mes de acción de gracias. Un tiempo que damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha provisto, hermanos, en nuestras vidas. Y de verdad, hermanos, nunca debemos de dejar de dar gracias a Dios por todo. Ya, por todo. Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde, hermanos. En esta tarde quisiera pues a través de un pasaje muy conocido, ya, un pasaje que de repente va a ser familiar para algunos de ustedes. Y al decir familiar, escúcheme lo que le voy a decir, no quisiera que su familiaridad, hermanos, desconecte su atención en esta tarde de lo que Dios tiene para nosotros, hermano, a través de su palabra. Pero a través de este pasaje quisiera, o pudiéramos decir, Pablo nos quiere mostrar en este momento, hermanos, de que teniendo una vida de gratitud, ¿ya? Teniendo una vida de gratitud, hermanos, es posible entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, teniendo una vida de agradecimiento, hermanos, constante en nuestra vida, es posible que nosotros podamos entender, hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando digo, hermanos, entender la voluntad de Dios, hermanos, déjame decirles esto. Hoy en día muchos quieren conocer la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Pero ¿sabes cuál es el problema de conocer la voluntad de Dios, hermano? Que muchas veces nosotros, a pesar de que nosotros conocemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, muchos de nosotros no queremos entenderla. Y muchos de nosotros no queremos practicarla, hermanos, en nuestra vida. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios muchas veces en tu vida, pero no queremos poner en práctica la voluntad de Dios en nosotros, hermano. Y conocer, pudiéramos decir, hermanos, ya, conocer según su significado gramático. La palabra conocer significa acumular conocimientos de algo. ¿Ya? La palabra conocer significa acumular conocimientos de repente de la vida misma. Muchos de ustedes tienen mucho conocimiento de la vida. Muchos de ustedes de repente conocen mejor de la vida que de repente yo mismo puedo conocer de la vida que nos presenta, hermanos, hoy en día. Pero déjame decirle algo respecto a conocer. El simple hecho de conocer cosas, el simple hecho de acumular conocimiento, hermano, déjame decirle esto, eso de nada le hace provecho a su vida personal. ¿Ya? El simple hecho de absorber conocimiento en nuestra vida no aprovecha, hermanos, eso para nada en nosotros, si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a aplicar o a ponerlo en práctica en nuestra vida personal. Venimos a ser como aquellos que el apóstol Pablo menciona en su epístola, ahí en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. La palabra de Dios nos dice ahí, pues habiendo conocido a Dios. Hay muchas personas que conocen de Dios, hermano, y conocen muchísimo del Señor, ¿ya? Pero el conocer a Dios, hermanos, no implica, hermanos, que nosotros verdaderamente entendemos el carácter o la persona de nuestro Dios. Dice la Biblia ahí, pues habiendo conocido a Dios, dice la Biblia, no le glorificaron como a Dios. Y mira lo que dice también ahí seguidamente en este texto, dice la palabra de Dios ahí, ni le dieron gracias. Ves que la gratitud, hermanos, va acompañada muchas veces con conocer y entender la persona de nuestro Dios. Dice seguidamente ahí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron inútiles, dice la palabra de Dios. Mis estimados, usted puede ver ahí, hermanos, de que el simple hecho de conocer, el simple hecho de adquirir conocimiento de algo, mis estimados hermanos, eso no aprovecha para nada a nuestras vidas. Usted conoce bastante, usted sabe muchísimo, pero si usted no aplica a su propia vida lo que usted conoce, de nada le va a servir. Como alguien dijo esto, el conocimiento
si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Usted conoce mucho, pero si usted no aplica, es peor que un ignorante. Esto es lo que dice esta persona. Alguien más dijo esto, que el conocimiento, dice, es inútil si no sabes cómo usarlo. ¿Me están dando a entender? ¿Me entienden, hermano? Están despiertos. Y esto me gusta más lo que dice este personaje también. Dice él, la teoría sin la práctica no sirve de nada. Pero cuando ambos se unen, tanto la teoría y la práctica, usted va a transformar su propia vida y también va a transformar la vida de otros, hermano. Entonces, ve la importancia no solamente de saber y conocer la voluntad de Dios, pero también es importante entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Entonces, entender la voluntad de Dios significa saber para qué sirve, pues, hermano. Para que Dios me está diciendo que yo haga todas estas cosas. Otras palabras, para que usted me entienda, hermanos, entender la voluntad de Dios significa saber aplicar lo que uno conoce de Dios a nuestra vida diaria, hermano. Y quiero hacer una pregunta antes que se me duerma más. ¿Usted aplica a su vida personal lo que usted conoce o sabe de Dios, hermano? Muchos dicen, pero no sé esto, no sé lo otro. Algún día usted va a tener que dar cuenta, no lo que usted no sabe, sino lo que usted conoce y sabe de Dios, hermano. De eso va a tener que dar cuenta Dios. Muchos de ustedes de repente pudieran decir del 1 al 10, yo conozco simplemente a Dios 1%. ¿Sabes qué? De ese 1%, usted va a tener que dar cuenta a Dios, hermano, algún día. ¿Ya? Entonces, quisiera que usted, hermanos, pueda ver a través de su palabra en esta tarde lo importante que es aplicar, hermano, lo que uno conoce del Señor. Aún Jesús mismo, el Hijo de Dios, hermanos, ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, hermanos. El mismo Señor Jesús dijo esto, no todo el que me dice, Señor, Señor. Ya, no sé si está ahí en la pantalla, hermanos. Ya, ¿no están ahí? ¿Están despiertos allá? Hermana Lisa, ahí está la presentación ahí, el texto, Mateo 7, 21. Sí, muy bien. No todo el que me dice, ¿qué cosa, hermanos? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino que dice la Biblia, hermano, ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, el que entiende, el que aplica, hermanos, a su vida personal la voluntad de Dios, del Padre que está en los cielos. Y en este mismo pasaje, en el libro de Mateo, capítulo 7, en el versículo 24, Jesús nuevamente vuelve a mencionar esto y dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras hermano, es importante no simplemente escuchar y conocer y absorber conocimiento, pero también es importante hacer lo que usted conoce. Entonces, hermanos, entender la voluntad de Dios es comprobar, hermanos, si de lo que usted conoce acerca de Dios y de su amado Hijo Cristo, hermanos, es comprobar en nuestra propia vida si realmente eso funciona, hermano. Aplicarlo primeramente a nuestra vida personal. Pablo dijo también a los romanos, a los hermanos en Roma, él dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, él les dijo esto: no se conformen a este siglo. Este siglo, usted sabe, no hay mucho conocimiento de tantas cosas. La tecnología sigue avanzando. Usted puede ver en los celulares que cada semana creo que están saliendo uno nuevo, ¿no? La gente conoce demasiado. La gente conoce de Dios. Conocen la historia de Dios. Pero la pregunta que muchas veces yo me hago es: ¿conocerán al Dios de la historia, hermano? Jóvenes, ¿conocen ustedes de Dios? Do you guys know about God? But do you know God? That's the question. ¿Ya? Eso es la pregunta. No simplemente el hecho es de conocer acerca de Dios, es conocer a Dios, mis estimados hermanos. Pablo dijo ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiemos, transformemos nuestra manera, nuestro modo de pensar. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano, nosotros debemos de hacer esto? Para que comprobemos, hermano, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Tres cosas muy importantes, hermano, aquí. ¿Ya? Algo muy interesante que menciona Pablo aquí acerca de la voluntad de Dios, hermano. Tres maneras en cómo Pablo describe a la voluntad de Dios. Muchos dicen: yo creo que ya encontré la voluntad de Dios para mi vida. Pero muchas veces cuando decimos eso,
nos apresuramos demasiado, hermanos, porque todo lo que muchas veces nosotros llamamos bendición, a veces se comienza a convertir en una carga. Se comienza a convertir ya en una carga muy pesada o en una maldición. Y ahí decimos, yo creo que esto no ha sido la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios, número uno, dice es qué cosa buena, hermano. ¿Ya? La voluntad de Dios es buena. Cada cosa que pasa en nuestra vida, hermanos, Dios lo hace para nuestro, ¿están despiertos? Hermanos, cada cosa que Dios hace en nuestra vida es para nuestro bien. Aún las circunstancias negativas que nosotros enfrentamos, ¿es o no es para nuestro bien, hermano? Es verdad. La muerte de un ser querido es para nuestro bien o no, hermano. No están convencidos algunos. Hermano, el nacimiento de un niño, hermano, ¿es para nuestro bien o no nuestro bien? Sí, hermano, porque herencia de Jehová son los hijos. Aunque muchas veces no lo vemos como herencia, lo vemos como carga a veces. ¿O no es así? ¿No? Muchas veces cuando nacen tan bonito, han nacido una bendición. A los 2 años ya no va a estar diciendo lo mismo. ¿O no es así? Hermano, la voluntad de Dios es buena, pero también la voluntad de Dios es agradable, hermano. Yo veo que hermanos cristianos dicen, eso ha sido la voluntad de Dios, pero de aquí a poco, hermano, les veo los cristianos más miserables, hermano, que pueden existir en esta vida. Como les dije, muchas veces esa bendición ya se convierte en una carga y comenzamos a desagradarnos nosotros mismos y al final decimos que yo creo que comenzamos a negar lo que realmente Dios tiene para nosotros, hermanos. Hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra de Dios ahí. Podemos hablar mucho acerca de la voluntad de Dios, pero eso no es mi tema hoy día, acerca de la voluntad de Dios. Pero quiero profundizar un poquito más de cómo el apóstol Santiago lo pone este asunto de aplicar a nuestra vida. Vaya a Santiago, hermano, James, chapter 1, Santiago capítulo 1. ¿Ya? Santiago capítulo 1, hermano. Está después del libro de Hebreos. Viene el libro de Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, versículo 22. Lo tienen, hermanos, ahí. Hermanos, dice claro, no podemos dar mejor explicación que lo que la misma palabra de Dios da, hermanos, aquí en el versículo 22. Dice la Biblia ahí, pero sed hacedores de la palabra. Dice, hermanos, sed, ¿qué cosa? Ustedes saben, ¿ya? Saben leer. Y dice, no tan solamente, ¿qué cosa? Oidores, hermano, engañándote a ti mismo. Versículo 23. Porque si alguno es simplemente, ¿qué cosa? Porque hay mucho de esto, hermano. ¿Ya? Simplemente dice aquel que es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella. Este hombre dice semejante al hombre que considera o que se mira en el espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo dice, y después cuando tú te miras y te vas y por un tiempo y te olvidas cómo has estado, hermano. Yo no sé cuánto tiempo, hermanas, cuánto tiempo tu esposo ocupa para estar en el espejo, hermano. ¿Ya? Hay gente bastante. Hay gente que sí, hermanos, no salen de casa si no están, hermanos, respectivamente de una manera que todo el mundo de repente, no sé, hermanos, no queremos presentarnos ante la sociedad bien. No importa si es un pelito que tenemos, pero ese pelito tiene que estar de acuerdo, ¿no? Pero dice la Biblia ahí, no importa. Nosotros nos olvidamos a veces cómo estamos. Nosotros nos olvidamos cómo nos hemos visto. Nos vamos. Pero mira lo que dice la representación de un cristiano que siempre está atento a la palabra de Dios. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. El que está ahí, hermanos, poniendo atención. El que siempre está, hermanos, poniendo en práctica lo que dice la perfecta ley, la de la libertad. Y no solamente poniendo en práctica, pero perseverando en ella, hermano. Perseverando en ella, dice la Biblia ahí, dice ahí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice en tu Biblia ahí? ¿Qué dice, hermano, ahí? Hacedor de la obra, pero ¿qué dice después? ¿Quién es este? Ustedes después deberían de ser eso, ¿no, hermano? Este será bienaventurado en lo que hace, hermano. ¿Ya? Entonces, no simplemente es cuestión de venirnos aquí cada domingo, porque ustedes recibieron enseñanza hoy día de sus maestros, ¿sí o no? ¿Han aprendido algo? Sabrá Dios. ¿No, hermano? Es la verdad. Es la verdad, hermano. Muchas veces escuchamos, nos llenamos de conocimiento, pero de nada nos va a servir si nosotros, hermanos,
Hemos recibido tanto conocimiento y saliendo allá afuera no lo aplicamos a nuestra vida personal. Son maestros ustedes mismos, hermano. Han venido y han enseñado la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Tenemos una carga mucho más, pudiéramos decir, mucho más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que modelar lo que enseñamos. ¿No es así, hermano? De verdad, hermano. Es una carga mucho más delicada, pudiéramos decir. Pero no, hermanos, la necesidad, hermanos, no es distinta de un maestro como de un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios y tenemos la misma responsabilidad de solamente escuchar, pero también de poner en práctica, hermano. ¿Ok? De poner en práctica. Bueno, mucho hemos hablado acerca de poner en práctica. Entonces, mis estimados hermanos, en esta tarde, pues nosotros queremos entender, ¿no, hermano? No solamente conocer, pero queremos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. ¿Pero en qué manera? ¿Cómo podemos nosotros entender la voluntad de Dios o a través de qué podemos nosotros entender la voluntad de Dios? Pues como dije al principio, a través de presentar una vida constante de gratitud, hermano. ¿Ok? A través de presentar una vida constante de gratitud delante de Dios, muchos de nosotros, hermanos, vamos a entender la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros. ¿Ya? Y usted se estará preguntando de repente, con los que son más sabelotodo, ¿y cómo así una vida de gratitud me puede ayudar a mí a entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? ¿Cómo así, siendo yo agradecido a Dios, me puede ayudar a mí a entender de su voluntad? Bueno, empecemos pues, hermano, ahí, gracias a Dios que usted preguntó. Vamos a observar ahí lo que Pablo nos dice ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermano. Vayan ahí, como les dije, es familiar el texto que vamos a leer, pero no quiero que su familiaridad le desconecte a usted, hermano, de lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde a través de este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, hermano. ¿Lo tienen, hermanos, ahí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dad gracias en todo, dice la Biblia, coma, ¿ya? Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tal si leemos todos juntos esto? A la voz de 3. 2, 3. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Así es, hermano. Que el Señor bendiga la porción de su palabra leída. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en este momento al abrir tu palabra. Ahora te pedimos que nos instruyas, Señor. Queremos que tu palabra sea como un ungüento, Señor, a nuestras almas. Que tu palabra sea usada, Señor, para recordarnos en este día de ser cristianos o personas, Señor, gratas delante de ti. Padre Santo, de repente no hemos aprendido hasta ahora, Señor, a ser gratos. No hemos aprendido a ser agradecidos, Señor, por lo que tú nos has dado en nuestra vida. Padre Santo, ayúdanos en este día a reconocer en nuestra vida si somos agradecidos o no a ti. Y si no somos, podamos decidir empezar y emprender este camino de ser personas o cristianos, hijos tuyos, agradecidos. Y no olvidarnos nunca, Señor, de las bendiciones y beneficios que tú nos has dado, Señor, hasta ahora en nuestra vida. Dios, ayúdanos y bendice, Señor, tu palabra, y que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, sean gratos delante de ti. Y es en el amor de nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio de tu amado Hijo Cristo, que, Señor, te pido por todos estos favores. Y esta es mi oración. Y todos decimos, amén, hermano. Hermanos, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, de 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18, hermanos, ahí usted puede encontrar al apóstol Pablo dando algunas exhortaciones a los hermanos ¿de quién? De Tesalónica, hermano. ¿Ya? A los hermanos de Tesalónica. Exhortaciones que tenían como fin el animar y alentar a estos hermanos de Tesalónica a que perseveren en su fe hasta la venida de nuestro Señor, hermano. Eso era el propósito, hermanos, que Pablo escribió 1 Tesalonicenses. Él quería animar y alentar a estos hermanos a que perseveren en su fe hasta que Cristo venga nuevamente, hermano. Pero para ello, para que estos hermanos entiendan este mensaje, hermanos, el apóstol Pablo
tuvo que primeramente corregir ciertos errores doctrinales que los hermanos de Tesalónica habían creado para sí mismos, hermanos. Pablo tuvo que corregir ciertas ideas, hermanos, que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios respecto a su perseverancia en la fe. Hermanos, Pablo personalmente, déjeme decirle, Pablo personalmente no pudo llegar a Tesalónica, hermanos, y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a leerles una carta, o quiero decirles, o quiero enseñarles a ustedes personalmente lo que Dios tiene para ustedes. Pablo no pudo ir, hermano. Pablo personalmente no pudo ir, hermano, a Tesalónica. Porque él mismo menciona, hermanos, en unas páginas ahí atrás, y todavía no ha cerrado su Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, nos muestra el por qué Pablo no pudo ir directamente a los hermanos de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2, ¿lo tiene, hermano, ahí? Versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, dice ahí, separados de ustedes, de vosotros, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, mi corazón está con ustedes, dijo Pablo. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Quiero verles, hermanos, porque no hay más gozo, no hay más deleite, hermanos, en nuestra vida, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿O no es así? De verlos personalmente. Pero, dice en el versículo 18 ahí, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, sí, yo quise ir. Ciertamente, una y otra vez quise ir. Quise ir a verles, hermano. Quise ir a exhortarles personalmente. Pero, ¿qué dice la Biblia, hermano, ahí? Pero Satanás nos ha estorbado, hermano. Él siempre va a estorbar, hermano, los principios. Él siempre va a estorbar los planes y propósitos que Dios tiene para sus hijos, hermano. Pablo dice aquí claramente que fue el mismo Satanás quien estorbó, hermanos, su visita a nuestros hermanos de Tesalónica. Entonces, como Pablo no pudo ir personalmente a Tesalónica, él envió, hermanos, a su carta para que los hermanos lean. Él envió, hermanos, juntamente con su hijo Timoteo, con su hijo en la fe. Envió a Timoteo para que Timoteo les enseñase, para que Timoteo, hermanos, les ayude a estos hermanos de Tesalónica a cumplir el deseo que Pablo tenía en su corazón frente a estos hermanos de Tesalónica. Capítulo 3, usted puede verlo ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 1, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, ya no aguanto más, quiero ir, pero no puedo. Acordamos quedarnos, está hablando en plural. Si usted lee Hechos capítulo 17, está hablando acerca de Pablo y Silas cuando tuvieron, hermanos, su segundo viaje misionero, ¿ya? Entonces dice ahí, decidimos quedarnos nosotros aquí, pero ¿sabes qué? En el versículo 2, enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, dice ahí, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos enviando? Ya que yo no puedo ir, Timoteo va a ir ¿para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, hermano. Eso era lo que quería, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, animar a estos hermanos a que perseveren en su fe, en el amor del Señor, hasta que Cristo venga. ¿Y en qué manera, hermanos, Pablo comienza ese trabajo? Aunque él personalmente no ha estado ahí, pero escribió esta carta para que los hermanos leyeran. ¿Y en qué manera lo hace, hermano? ¿En qué manera confirma, exhorta a Pablo, hermanos, a estos hermanos en su fe? Para que ustedes me entiendan de cómo lo hizo, le voy a poner en una idea para que ustedes se imaginen. Vamos a usar la imaginación en este momento, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes vieron, hermanos, esas películas de la Edad Media? No sé, ¿cuántos de ustedes vieron la película acerca de la toma de Troya? ¿Han visto alguna vez? ¿Qué pues ven ustedes, hermano? ¿Ya? ¿Han visto ustedes esa película del Rey Arturo? Más conocido, el Rey Arturo. No sé, este corazón, el Señor de los Anillos, ¿han visto? ¿Sí lo vieron? Corazón valiente. Peor. Muy bien. Si les hablo de novela, eso sí, ¿no? Número 1. La Rosa de Guadalupe. Eso primero. Ay, Señor, hermano. Ahí está, donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero imagínense, hermano, esas películas cuando uno va a entrar, imagínense cuando el capitán, hermano, se está reuniendo y viene una nación a pelear contra esta nación. No, ¿qué es lo que hacen, hermano? No, el capitán, la nación entera, hermano, se prepara y se alista para la guerra, para salir a luchar con el ejército que está viniendo en contra de ellos. Y siempre tienen un paladín, siempre tienen a alguien que está ahí al frente animando a las tropas, ¿no?
de las cosas que tienen que hacer, recordándoles las posiciones que ellos tienen que ocupar, de cómo tienen que agarrar la espada algunos, porque algunos de repente al principio recién están principiando en los ataques de la guerra y tienen que recordar hacer esas cosas. Lo mismo está haciendo Pablo aquí, hermanos, con esa idea, hermanos. Ustedes vayan y vean a Pablo reuniendo a los hermanos de Tesalónica y comienza, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, ahí a prepararles para la batalla, para lo que iba a venir más adelante, para lo que vendrá. ¿Y en qué manera Pablo hace esto, hermanos? Pues, primeramente Pablo comienza hablándoles aquí, hermanos, refiriéndose en los capítulos del 1 al 3, como ya hemos visto, hermanos, acerca de su aprovechamiento en el evangelio para fe, hermano, ¿ya? Para la salvación que ellos habían recibido de parte del Señor. Él comienza estas cosas, hermanos, preparando sus almas. Luego Pablo se traslada más adelante, hermanos, llegamos al capítulo 4 nosotros ahí, y Pablo habla en el capítulo 4 del versículo 1 hasta el 12. ¿Me están siguiendo, hermano, ahí? Muy rápido estoy hablando. Ya les he perdido a algunos, ¿no? Mantengan su Biblia abierta, hermano, ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 1 al 12, hermanos, Pablo comienza a hablar acerca ahí de una vida que agrada a Dios, hermano. ¿Y cuál es la vida que agrada a Dios? Una vida separada, hermanos, una vida diferente, una vida distinta a la de los demás. Hermanos, cuán importante es permanecer, hermanos, firmes en la fe, teniendo una vida separada del mundo, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos una vida separada, que no vivamos como otros viven, hermano, que seamos distintos. El cristiano debe de ser distinto, ¿no es así? Hermano, el cristiano debe ser diferente a otras personas. No debemos ser igual. Ese cristiano es más diablo que yo. No. Entonces tenemos que entender esto. Pablo entonces dice, no, tenemos que cambiar nuestra vida. Luego Pablo continúa su exhortación, hermanos, y al hablar un poco sobre la venida ahora del Señor Jesús. Y Pablo habla en el capítulo 4, empezando desde el versículo 13, abarca todo el capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Pablo está hablando respecto de la venida del Señor, hermano, que Cristo viene pronto. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 5, desde los versículos 12 hasta el final, hermanos, podemos decir hasta el versículo 28, disculpen, versículo 24, Pablo aquí hace mención de una serie de exhortaciones, hermano. Pero es como si ya él cambia de tono en esta parte. ¿Has visto, como les digo, las películas, ¿no? Como el capitán reúne a las tropas y les reúne quién va a estar en cada posición y todo esto. Y ya listos para pelear la guerra, siempre hay una palabra de exhortación, ¿ya? Que les va a decir el capitán o el paladín que está al frente, decir, ¿sabes qué? Luchemos por nuestra familia. Vamos, y todo el mundo grita, ¡ah! Y salen a la guerra, hermano. Pablo está haciendo lo mismo aquí. ¿Ya? Están listos ahora para la batalla. Ya les he mostrado a ustedes en qué posición, qué cosas ustedes necesitan tener y creer en su vida. Ahora les doy las últimas recomendaciones a ustedes para salir a luchar. Y Pablo empieza ahí en el versículo 12 del capítulo 5. Él dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y sigue la lista, y hasta que llegamos al versículo 18, hermano. ¿Ya? Llegando ahí nosotros al versículo 18 encontramos otra exhortación, la cual es nuestro texto de hoy. ¿Qué cosa es una exhortación? ¿Saben qué cosa es una exhortación, hermano? Una exhortación es lo que hace pues el paladín antes de salir a la guerra. Exhortación significa convencer, ¿ya? Animar, incitar, influenciar a alguien solamente usando tus palabras, hermano. ¿Puedes hacer eso tú? Si tú no agarras un palo, no puedes incitar, hermano, a ninguno de tus hijos, si no es así. Pero pudiéramos nosotros simplemente usando nuestras palabras, hermano, animar a nuestros hermanos. Pablo no estuvo presente. ¿Ya? Pablo no estuvo ahí físicamente para animar a sus hermanos, pero a través de esta carta y a través de cómo Dios le iba a usar a Timoteo, hermano. Timoteo comienza a exhortarles a través de la carta de Pablo, animándoles, incitándoles con palabras, hermanos, ¿para qué? Para hacer algo, para cumplir un propósito específico, hermano. Y en medio de esas exhortaciones, Pablo hace mención sobre el de perseguir o decidir tener una vida de gratitud, hermano. En serio. Entre
todas estas cosas que está diciendo Pablo aquí, Pablo se enfoca en un versículo, hermano, acerca del agradecimiento a nuestro Dios, hermano. ¿Te das cuenta ahí? Pablo dice en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que Pablo quería que la iglesia de Tesalónica sea, hermanos, una iglesia agradecida a Dios. Que cada hijo de Dios, que cada cristiano decida perseguir, decida tener una vida de agradecimiento a Dios. ¿Es usted una persona agradecida, mi estimado? ¿Está usted agradecido por lo que Dios le ha dado? ¿Está usted agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, mi hermano? No, ni yo estoy convencido. Peor Dios, pues, hermano. No. Pablo dice esto, hermano, ¿sabes qué? Teniendo una actitud de agradecimiento a Él, es posible que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Hermano, eso es el deseo. Eso es el anhelo y el corazón, hermano, de nuestro Dios, que cada uno de sus hijos sea agradecido, hermano. ¿Me han entendido lo que les digo? Nunca se olvide de ser agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho, hace y hará en su vida, hermano. Por todo lo que Él le ha dado, le da y le dará, hermano, a usted en su vida. Amén. Nunca se olvide de eso, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema con nosotros, hermano? Cabeza de pollo que a veces somos. Entra por un lado y sale por el otro lado, hermano. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en un momento, somos personas que más nos enfocamos en las cosas negativas. No importa cuántas cosas buenas ha hecho Dios para nosotros, viene un problema, nos enfocamos en eso, hermano. ¿O no es así? Viene una situación difícil, en eso nos enfocamos nosotros, hermano. Somos igual en cualquier tipo de situación. No importa si una persona hace buenas cosas con nosotros. No importa si esa persona ha hecho 1000 cosas buenas con nosotros. Pero si un error comete esa persona, por ese error nosotros le castigamos, hermano. ¿O no es así? Somos así, hermano. Entonces Pablo aquí nos llama o nos pide a nosotros que seamos personas o cristianos agradecidos delante de nuestro Dios. Entonces, primeramente, hermanos, esta actitud de agradecimiento que nosotros debemos de tener a Dios, ¿ya? Esa actitud de agradecimiento es un llamado que Pablo está haciendo a los hermanos de Tesalónica. Y es un llamado que quiero hacer a cada uno de ustedes también, hermano. Un llamado a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Un llamado que tiene que usted responder, hermano. Dice en el versículo 18, otra vez vamos a leer. Dice la Biblia ahí, dad gracias, hermano. Dad gracias. Es un llamado, hermano. Pablo aquí no está proponiendo esto, hermanos, como una opción. Bueno, pues si tienes tiempo o si te ha gustado lo que te ha pasado, pues da gracias a Dios, hermano. No. Pablo no nos está proponiendo aquí como una opción. Pablo lo está proponiendo como una convicción, hermano. ¿Ya? Como algo que usted tiene que cultivar, hermano. Algo que usted necesita edificar y establecer en su vida diaria. En otras palabras, no importa la situación de mi vida, no importa las circunstancias de mi vida, yo voy a responder a este llamado de ser agradecido con Dios. ¿O no es así? El pastor Chuck Swindoll, una vez predicando, hermano, él dijo, usted se ve mejor cuando sonríe. De verdad, y así fue el título de su mensaje. Usted se ve mejor. Hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos aprender a sonreír, no, hermano? Cuando usted aprenda a sonreír verdaderamente, hay músculos en nuestra cara que nosotros usamos para sonreír. Cuando usted aprenda a sonreír, su propia cara le va a doler por unas semanas, hermano, a usted. Porque usted va a usar músculos que nunca usted ha usado. Usó los músculos de abajo, hermano, porque se usa para gruñar, para ser gruñón. Pero nunca usamos los músculos de arriba para ser alegre, contento. Y cuando uno, hermano, va en contracorriente, duele. Cambian las cosas, hermano. Su propia vida comienza, hermanos, a transformarse. Yo digo, wow, nunca he creído que este hombre tan duro pudiera reír o sonreír y gozarse, hermanos, y ser agradecido delante de Dios. Es increíble cómo Dios puede, hermanos, transformar nuestra vida por medio del agradecimiento a Dios, hermano. Entonces aquí, hermanos, es un llamado si realmente, hermano,
yo no sé si usted va a responder a este llamado. ¿Por qué esperar hasta el próximo noviembre para ser agradecidos a Dios, hermano? Muchos todavía están esperando el tiempo del pavo, así le llaman a algunos noviembre, el mes del pavo, dice. No, el mes del pavo. ¿Qué tiene que ver el pavo con nuestro agradecimiento? Tiene que ver mucho, hermano. Tiene que ver mucho, hermano. Barriga llena. Exacto, hermano. El corazón alegre, el el rostro. Y muchas veces el hombre, hermano, se alegra cuando su barriga está llena. ¿O no es así? De verdad, hermano. Nos contentamos cuando hay trabajo. Nos alegramos cuando nos pagan, cuando trabajamos, hermano. ¿O no es así? Nos alegramos cuando traemos la paga hermano, y gozamos con nuestra familia del trabajo que nosotros hemos hecho, de lo que Dios ha provisto para nosotros y nuestra familia. ¿O no es así, hermano? Nos alegramos en eso, pues, hermano. Pero muchas veces nosotros, no importar lo que Dios, hermano, nos va a dar, siempre vamos a mirar como en el vaso, ¿no? Cuando llenamos la mitad de agua. Los pesimistas siempre van a ver el vaso medio. Mira, eso es más pesimista que el pesimista. ¿Ya? El vaso medio lleno, pues, hermano. ¿Ya? O medio vacío. Depende de cómo usted lo vea, pues, hermano. Nosotros muchas veces tenemos frente a nuestra vista muchas bendiciones, hermano. Yo he despertado una bendición a mi derecha hoy día. Mi esposa. ¿No? Nos hemos despertado con bendiciones ahí al costado de nuestra cama, hermano, hoy día. Nuestras hijas. No. Hermano, Dios nos ha llenado de bendiciones. ¿O no es así, hermano? Hermana, usted se ha despertado con una bendición. Uno nada más. Usted se ha despertado con una bendición, hermano, ahí al costado. No, él durmió con el perro anoche. No. Hermano, todo lo que nos rodea es una bendición, hermano. Su cama, su almohada, el olor que tiene su almohada, ¿ya? Sus cobijas, la comida, hasta el perro es una bendición, hermano. Todo lo que usted tiene es una bendición. Pero el problema es que nosotros no lo vemos como bendición, hermano. Porque supuestamente dice, eso no es lo que yo he pedido. Eso lo que no es lo que yo he querido. Yo he querido otra cosa. Yo quería otra clase de hombre. Yo quería otra clase de mujer. Yo quería otra clase de hijos. Yo quería esos hijos como así, como con los hijos de aquí, de la doña, del otro lado. Así yo quería tener mis hijos, hermano. Los hijos son diferentes, hermano. Por más que salgan de un mismo lugar, todos son distintos, hermano. Y cada uno viene con su bendición y su maldición, hermano. ¿Ya? Todo lo que tenemos es bendición. Pablo en otro pasaje, hermano, en Colosenses capítulo 3, versículo 15, él dice esto: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y esto, mira, me encanta. No es una opción que da Pablo aquí. Pablo dice ahí, ser agradecido, hermano. Es un llamado al cual usted tiene que responder. Ahí mismo, en otra carta que escribió Pablo, hermano, ahí pegadito nomás al capítulo 5, en el capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia: debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios. No es una opción. Es algo que yo tengo que atender. Es algo que yo tengo que hacerlo. Segundo, esta actitud de agradecimiento a Dios no solamente es un llamado, hermano, que hace Pablo aquí, pero también esta actitud de agradecimiento es una decisión. No simplemente es un llamado que usted tiene que responder, pero es una decisión que usted tiene que hacer. Es una decisión que usted tiene que tomar. Hermano, una decisión que todos nosotros tenemos que tomarlo, hermano. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 18, dad gracias ¿en qué? ¿En qué? En todo. Algunos hasta tragan grueso cuando dicen en todo, porque no es fácil eso, hermano. No es fácil dar gracias a Dios en todo. En todo, pues significa, ¿qué cosa, hermano?
En todo significa pues en los momentos buenos. En los momentos malos, pues hermano. Cuando hay, cuando no hay plata. Que muchas veces el dinero, hermano, trae discordia muchas veces entre las familias. Hermano, en las circunstancias fáciles de la vida y en los momentos trágicos que pasan en la vida, tenemos que dar gracias a Dios en todo, hermano. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil, hermano? No, pero para usted que está para allá al frente predicando, para usted, pastor, eso es fácil. Hermano, quiero decirle a usted que ni para mí es fácil, hermano. Ni para mí es fácil. ¿Sabes por qué le digo a usted esto, hermano? Porque mi vida, mi propia vida, y yo me conozco como soy, mi propia vida tiende a ser ingrato, hermano. Tiende a ser ingrato. No me importa con cuánto amor a veces mi esposa hace alguna cosa. Ella sabe que no me gusta algo. Porque simplemente al principio voy a decir, dame pues de una vez, ¿no? Comemos y sabes de cómo ella sabe que no me gustó. Cuando solamente como un plato. Sí, cuando me como solamente un plato. Pero cuando la olla está vacía, hermano, quiere decir, le pusiste la cola al burro, mi amor. ¿Ya? Estaba bueno. ¿Ok? Hermano, yo tiendo a ser ingrato. No importa cuánto amor, hermano, muchas veces la persona pone en algo y nosotros, eso nomás tiene para mí hoy día. Qué increíble, ¿no, hermano? Nuestros hijos, se ve mucho en nuestros hijos eso. Nosotros que hemos sido hijos igualitos, quieren el nuevo celular, pero no te le damos un eso que usaban antes, ¿no? Eso no quiero yo. Quiero otra cosa, eso que habla solito, no sé qué, que se baña solo, no sé qué quieren. No, nuestros hijos quieren cosas que nunca nos hemos tenido, hermano. Ni siquiera tenemos. Pero nosotros les queremos dar todas esas cosas, ¿no, hermano? Porque nunca he tenido yo, quiero bendecir a mis hijos. Ten mucho cuidado, que muchas veces la voluntad de Dios no es eso, hermano, en nuestras vidas. Pero yo tiendo a ser negativo, tiendo a ser ingrato en mi vida. ¿Ustedes, hermano? ¿Estamos juntos, no, hermano? Pues, muy bien. Mi vida tiende a enfocarse más en las cosas negativas. No importa si me ha ido bien hoy en esta mañana, hermano, si algo negativo me pasa a mí, en eso me voy a enfocar yo, hermano. ¿No son así ustedes? Todos somos así, hermano. A veces en vez de enfocarme en lo que Dios me ha dado, me enfoco en lo que Dios no me ha dado, hermano. ¿O no es así? Me enfoco en lo que mi vecino tiene. Yo quisiera ese carrito. No, le hacemos todavía. Yo quisiera su mujer de mi vecino. No, hermano. Yo quisiera su casa. Yo soy así, hermano. A veces muchas cosas, mucho por enfocarme en lo que no tengo, hermano, me hace una vida miserable a mí. ¿Ya? Hermano, yo tengo compañeros de mi propia clase que ahora son regidores, hermano, están gobernando, hermano, que tienen posiciones ahora. Yo veo y que ni siquiera sabía multiplicar al regidor de mi departamento. Yo digo, wow, cómo Dios lo hace, ¿no? Y a veces yo me pongo a comparar su vida de ellos con la mía. Yo digo, ¿y yo? Un predicador que se para al frente y todo el mundo le critica. No, que yo llevo el trabajo a mi casa. ¿Acaso yo me dejo aquí el trabajo? No, hermano, yo llevo mi trabajo a mi casa. Un regidor no hace eso, hermano. Un regidor deja su casa botando ahí el trabajo y que no importa si hace o no hace el trabajo, pero contar que le paguen, ahí está él. ¿O no es así? Y yo comparo mi vida con de ellos, yo veo a ellos, yo digo, ellos son más exitosos que yo. Mira, no dejes que el diablo use eso, hermano, en su vida. De ser mal agradecido con Dios porque Dios te ha dado vida. Y te ha dado un talento muy diferente, hermano, un don muy distinto. Y cuando yo recuerdo y veo sus caras cada domingo, cuando yo veo aquí la manera como Dios obra, hermano, a través de su palabra y cómo Dios les transforma, eso me llena de gozo a mí, hermano. A veces mi esposa tiene que recordarme eso. Estamos aquí con un propósito en nuestra vida. No importa si eres barredor de un lugar o de un local, hermano, Dios te ha puesto ahí con un propósito. ¿O no es así? Dios te puso ahí con un propósito, hermano. Cumple ese propósito y sea agradecido delante de Dios. ¿Sabes qué? Es una decisión, hermano, el ser agradecido, como les dije. Personalmente yo tengo que hacerlo, esa decisión, todos los días. No solamente domingo en la mañana, hermano. Pero es una decisión que tengo que hacerlo todos los días. ¿Ya? Mira, si yo quiero, mañana voy a despertarme, mi amor, le voy a decir yo, mañana voy a ser un mal agradecido, voy a ser la persona más miserable. Yo puedo decidir hacer eso. Si quiero que mi día vaya mal, me voy a comenzar a enfocar en otras cosas menos
en las bendiciones que Dios me ha dado, hermano. Yo puedo decidir hacer eso, pero ¿sabes qué? También tengo la decisión, hermano, de ser agradecido delante de Dios. Mañana me voy a despertar y voy a decir, gracias al Señor que me dio vida. Gracias al Señor que todavía estoy despierto. Y hermano, y teniendo esa actitud de agradecimiento, tomando esa decisión, hermano, Dios te va a mostrar su voluntad para ese día, lo que tú necesitas, hermano. Sería una decisión muy fácil, hermanos, que tomar de ser agradecidos si nosotros verdaderamente, hermano, entenderíamos de cuánto Dios nos ha dado. Sería fácil de tomar la decisión de ser agradecidos si nosotros entendiéramos de cuánto Dios nos ha dado, de cuántas cosas Dios nos ha librado, hermano, aún en estos días nada más. Increíble, ¿no? Examinando y ministrando en esas cosas, hermano, nosotros seríamos las personas más agradecidas que hay en este mundo. Como decía el señor Johnson Hoffman, cuenta tus bendiciones, hermano. Cuenta tus bendiciones. Cantan ustedes esa canción, pues, ¿no? Count your blessings. Yeah. Number one, ¿cómo dicen? Name them one by one. Y verás lo que Dios por ti hará, hermano, cuando comenzamos a contar nuestras bendiciones. En vez de las cosas que no hemos recibido, hermano, en nuestra vida. Salmos capítulo 68, 19, la Biblia nos enseña ahí. Bendito sea el Señor. Cada día, hermano, no solamente un día, una semana, hermano, cada día Él nos colma con beneficios, hermano. ¿Tienes un trabajito? Hermano, da gracias a Dios por eso. Tienes una casa, tienes una familia, hermano, da gracias a Dios por eso. Cada día el Señor nos colma de beneficios. Aún nos da cosas que ni siquiera nosotros nos merecemos, hermano. El Dios de nuestra salvación. Si usted alguna vez quiere, hermanos, tener una lista de cosas de que Dios ha hecho, vamos a ver esto la próxima semana en el libro de Salmo 103. Hay una lista de cosas que Dios ha hecho por nosotros, aún sin merecerlo, hermano. Y a pesar de que no merecíamos, qué ingratos somos, hermano. ¿O no es así? Qué ingratos somos. Hermano, entendiendo todas estas cosas, hermano, de cuántas cosas Dios hace por nosotros, nosotros podemos entender ahora el corazón de Pablo aquí. En 1 Tesalonicenses 5, das gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermano. Dios quiere, Dios anhela que cada uno de sus hijos, hermanos, sea agradecido. Pero la pregunta es esto. ¿Es usted un cristiano agradecido, hermano? ¿Es usted un cristiano que demuestra agradecimiento a Dios todos los días? ¿Está agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho y le ha dado en su vida? De repente hasta este momento usted no ha podido comprender o entender la voluntad de Dios para su vida, hermanos, porque hasta ahora usted no ha cultivado el tener una vida de agradecimiento, hermano. Es tiempo ya, hermano. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo viene? Amén. Pero somos las personas más miserables, hermano. Deberíamos de estar alegres, ¿no, hermano? Deberíamos de estar gozosos, pero también deberíamos de estar agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y nos ha dado. Incline su rostro, por favor.